Buenas tardes, esta es la asignatura Gestión de la Importación y la Exportación. Estamos en nuestra unidad 1, esta es la tarea número 2, el grupo 126014, raya 18, y el tema materia de estudio es la identificación de los Incoterms y los aspectos principales de la distribución física internacional, DFI. Este trabajo va dirigido a nuestro tutor Milton Mauricio Aguilar Sánchez. Los integrantes del grupo son Iván Rodríguez, el señor Juan Camilo, la señorita Salazar Briceño, la señorita Sandra Milena, la señorita Jessica Caterine. Introducción. La globalización de la economía es una realidad que de alguna u otra manera ha demandado cambios profundos en el manejo de muchos procesos necesarios para generar las ventajas competitivas en las diferentes organizaciones. En este orden de ideas, en el desarrollo de este texto, se desarrollarán los conceptos relacionados con el sistema de comercio internacional, como son las Incoterms, cuáles son sus ventajas, sus desventajas, los riesgos, las responsabilidades y los costos que se generan en la aplicación de las Incoterms, y asimismo se abordará el tema relacionado con los elementos de distribución física internacional, DFI. Esos son los procesos de la logística internacional y se identifican los componentes y se describirían algunos de ellos. Bueno, ¿qué son las Incoterms? Las Incoterms son los términos que se utilizan en las diferentes operaciones, en los procesos de la compra y la venta que realizan las diferentes compañías a nivel internacional. El objetivo es unificar los conceptos comerciales que se manejan en estas transacciones, o sea, las operaciones que existen entre un vendedor y un comprador, de tal forma que estos puedan entenderse a la perfección y evitar inconvenientes más adelante. También las Incoterms son un conjunto de reglas internacionales que determinan el alcance de las cláusulas comerciales y se incluyen dentro de los contratos de compraventa internacional. Estas están regidas por la Cámara de Comercio Internacional y también, como un apunte muy importante, fueron creadas por la Cámara de Comercio Internacional y esta las publicó por primera vez en 1935. Esas son una serie de reglas internacionales para la interpretación de los términos comerciales. A estas reglas las reconocieron bajo el nombre de Incoterms en el año de 1936. Bueno, hablemos de las ventajas. Bueno, las ventajas de la Incoterms radican en que estas han facilitado las diferentes operaciones a nivel internacional a partir de un manejo de términos y reglas que determinan los derechos y las obligaciones tanto del vendedor como del comprador, como ya lo habíamos mencionado anteriormente. También permite agilizar el proceso de la negociación y la logística con los proveedores en los procesos de exportaciones. También nos permiten o nos muestran el compromiso entre el costo y el riesgo que generan estas transacciones, ya sea de importaciones o exportaciones, tanto para el comprador como para el vendedor. Y también otra ventaja, que son uniformes y con el reconocimiento legal en todo el mundo, lo cual permite que entre el comprador y el vendedor se pueda manejar un lenguaje uniforme, unos términos que permitan el entendimiento para poder realizar esta clase de operaciones comerciales. Y también estas Incoterms, la ventaja es que fueron creadas como una respuesta a las diferentes legislaciones que habían internacionales, y para poder unificar todos estos conceptos fueron creadas las Incoterms. Como una nota muy importante, encontramos que las Incoterms para su aplicación es necesario que se indiquen en el contrato de compraventa que realiza tanto el comprador como el vendedor del producto, que manejan ante ambas partes, y también deben indicarse según las Incoterms que fueron publicadas en el año 2020 por la Cámara de Comercio Internacional en su publicación 175. Bueno, hablemos de las ventajas. En realidad, si nos podemos analizar cuáles son los factores que nos ofrecen las Incoterms, podemos llegar a la conclusión que no existen desventajas generadas en el proceso
de la comercialización de los productos, tanto por parte del vendedor como del comprador. Estas desventajas pueden ir apareciendo a medida que se van realizando las transacciones entre ambas partes, ya que algunos Incoterms no presentan las mismas ventajas que otros. En este caso se debe analizar cada factor para determinar aquellos que van de acuerdo a las ventajas que ofrecen a cada compañía. Y también podemos mencionar que las mayores desventajas se pueden presentar en el momento de establecer las reglas de Incoterms para cada contrato. Debemos recordar que en los diferentes procesos de comercialización e internacionalización se dan diferentes clases de transacciones económicas y de ahí parten las desventajas que se pueden presentar en las mismas. ¿Qué regulan las Incoterms? Bueno, estas reglas internacionales regulan 4 aspectos básicos en un contrato de compraventa internacional, o sea, en las transacciones económicas que se realizan, tanto importaciones como exportaciones. Y estamos hablando de la entrega de mercancías, de la transmisión de riesgos, de la distribución de los gastos y de los trámites de documentos aduaneros. También es válido mencionar que las Incoterms fueron diseñadas para la entrega de mercancías más allá de las fronteras de exportación de una determinada nación, de un determinado país. Es decir, son términos comerciales a nivel internacional, aunque en algunas ocasiones se incorporan las Incoterms a los contratos de compraventa en ámbitos no internacionales. O sea que estamos diciendo que las Incoterms son factibles para la aplicación de la comercialización de productos dentro de una misma nación. También implementar las Incoterms, estas reglas hacen que las negociaciones de tipo internacional o de exportación sean más claras y más fáciles, que sean unos procesos legales y con beneficio para todos los implicados. Y también nos van a ayudar en cada paso que se dé dentro del contrato, que se cumpla y tenga la validez que se requiere. Incoterms existentes y en qué consisten. Bueno, en la actualidad la versión de los Incoterms publicada en el 2020 nos manifiesta que existen 11 términos formados por 3 letras cada uno. Este establece, ya como lo indicamos anteriormente, las responsabilidades entre nuestro comprador y nuestro vendedor. Y manejan aspectos como los siguientes, como el gasto del transporte, el lugar de la entrega, los riesgos y seguros, el trámite aduaneros. De igual forma, se debe tener presente que hay otros datos que no cubren las Incoterms, por lo cual tanto el comprador como el vendedor deben reunirse para plasmar todos estos aspectos en su contrato. Estos aspectos son como la descripción y el precio de los bienes, los impuestos aplicables, los métodos de pago, los mecanismos para resolver los posibles conflictos entre la venta o la compra del producto. Desde la versión del 2010 tenemos que recordar que fueron divididas las Incoterms en 2 grandes grupos. Una es para manejar cualquier tipo de transporte y la otra para el transporte marítimo y fluvial. Bueno, hablemos de las Incoterms aplicables para cualquier modo de transporte. En este grupo se encuentran 7 Incoterms. Ellas son la primera EXW, puesto en fábrica del vendedor. Esto se refiere a que el comprador tiene que recoger las mercancías directamente en las instalaciones del vendedor. La segunda es la FCA, se refiere al libre transportista. En este caso, el vendedor entrega la mercancía en un punto acordado por el comprador, siempre dentro del país de origen. Las gestiones y los gastos asociados corren a cargo del vendedor hasta la recogida de la mercancía. La tercera es la CPT, se refiere al transporte pagado hasta el lugar donde se debe llevar la mercancía. Aquí el vendedor asume los costos del envío hasta el país de destino u otro lugar acordado. La cuarta es la CIP y es el transporte y seguros pagados. Es similar al CPT, pero el vendedor también paga el seguro acordado. La otra es la DAT. El DAT se refiere al entregado en la terminal. La entrega con descarga incluida se realiza en el lugar elegido por el comprador. Hablemos ahora del DAP. El DAP es entregado en un lugar. Aquí se refiere a que ambas partes acuerdan un punto de entrega y el vendedor
corre con todos los gastos y riesgos hasta que el comprador recoge la carga. Y la última es la DDP y se refiere al entregado con aranceles de importación pagados. Entonces aquí se refiere a que la modalidad más cómoda para que el comprador, por decirlo así, se entienda de todos los trámites y la persona que vende sea la que haga todo este proceso ante la aduana. Bueno, hablemos de las Incoterms válidas para los transportes marítimos. Aquí encontramos 4 Incoterms. La primera es la modalidad fax. Esta nos habla sobre el libre a un costado del buque y esto nos indica que normalmente se usa para cargar volúmenes muy grandes de mercancía y el vendedor deja la mercancía en el puerto elegido que elija el comprador al lado del buque o del transporte. La otra es la FOB. La FOB es libre a bordo. Es una de las reglas más usadas en el transporte marítimo a nivel internacional y aquí nos indica que el vendedor transfiere la mercancía a bordo del buque, no se limita a dejarla en el muelle y no se aplica a transportes fluviales. La otra es la CFR. La CFR es el costo y el flete. Y aquí la tarea del vendedor paga todos los gastos del transporte desde la mercancía sale en el buque hasta que llega al lugar de destino, o sea, el puerto elegido. Sin embargo, el comprador se hace cargo de los posibles daños que se ocasionen a lo largo de este trayecto. Y la última es la SIP. La SUIP nos habla sobre los costos, los seguros y los fletes. Y es igual a la CFR, pero en este caso el vendedor cubre todos los gastos de transporte. Pero aquí se incluyen también los seguros. Bueno, con esta imagen vamos a representar cómo es la línea de acción, por decirlo así, de la implementación de cada una de las Incoterms a lo largo de todo el proceso de internacionalización, desde un punto de inicio que es la fábrica hasta el punto final que es el local del cliente, donde va a llegar la respectiva mercancía. Entonces ahí podemos ver paso a paso en qué momento de cada proceso, por decirle algo, se lleva a cabo cada una de las Incoterms. Bueno, aquí vamos a observar una línea de tiempo de las Incoterms que iniciaron a partir desde el año 1812 hasta el año 2020. Bueno, iniciemos en el año, recordemos que si hacemos una retrospectiva, en el año 1812 se acuñó por primera vez el término FOB en la Corte Británica, lo cual fue considerado como el primer antecedente en las cláusulas de transporte marítimo. Después, en el año 1895, después de haber transcurrido 83 años, fue creado un segundo término y este fue el SIP, que se refiere al costo, seguros y flete en puertos de destinos convenidos. Después, en el año 1936, la Cámara de Comercio Internacional recopiló y sintetizó un conjunto de reglas comúnmente establecidas para implementarlas en la práctica de comercio internacional y en ellas menciona 6 Incoterms que son la SIP, la FOB, la FAS, la CEF, la EFS, la SHIP, EX y QUAI. En 1953 se realiza la primera revisión de las Incoterms y se anexan 3 nuevos términos destinados a la regulación del transporte marítimo. Y en el año 1976 se hace la introducción del Incoterm FOB-AIF para alcanzarla a nivel o implementarla a nivel del transporte aéreo. Seguidamente, en el año 1980, la proliferación del tráfico de mercancías mediante el uso de contenedores se expandió y se creó otro Incoterm o 2 nuevos términos que luego se denominaron la FCA y el FCI, que hoy se conoce como la SIP. Después, en el año 1990, se desarrolló una revisión de la edición elaborada en 1953 a fin de adaptarse a los cambios del transporte multimodal por aquello de la implementación de los datos electrónicos y así simplificar un formato que le dé factibilidad o facilidad al cliente, al usuario aduanero para realizar todos estos trámites. Pues en el año 2010 fueron eliminadas 4 Incoterms, esas son las DAF, la DSS, la DEQ y la DDU, y se crean 2 nuevos términos que son el DAT y el DAP, y se añaden modificaciones que obligan a compradores y a vendedores a cooperar en el intercambio de información como medida de seguridad ante las aduanas.
En el año 2020 se realiza una nueva actualización de la versión del 2010. Bueno, la cadena de distribución física internacional, DFI. Vamos a realizar una exposición taxativa del concepto según Castellano en el año 2015 en la página 17 y nos indica que la logística de distribución física internacional DFI es el conjunto de operaciones necesarias para el desplazamiento de los productos preparados como son la carga desde el lugar de su producción o de su manufactura en el país de exportación hasta el local de importación del país destino bajo el concepto de óptima calidad, costo razonable y entrega justo a tiempo. También podemos indicar que el DFI busca la satisfacción de las necesidades del consumidor a un menor costo posible. Recordemos que esto es siempre a donde van direccionados todos los esfuerzos de las organizaciones a fin de obtener el mayor número de ganancias y poder obtener el producto de una forma, como lo indica, de una forma justa, a tiempo y con la mayor calidad posible. También se puede definir como el proceso que se encarga de la distribución eficiente de los productos de una determinada empresa con un menor costo, como ya lo indicamos anteriormente, y un excelente servicio al cliente. Y esto nos lo indica la literatura de Castellanos 2015 en la página 18. El DFI se materializa, o sea, lo que busca en todo momento es la satisfacción del cliente y maximizar los ingresos empresariales partiendo de unos objetivos específicos en procura de los bajos de determinados estándares de calidad y mantener un flujo de carga continuo e ininterrumpido, minimizando costos, tiempos y riesgos. Bueno, hablemos de los componentes del DFI y una pequeña descripción de cada uno. En estos componentes encontramos primero el acondicionamiento. Esto se refiere más que todo a la forma en cómo van a ser embaladas las mercancías que están inmersas en el proceso de internacionalización de la mercancía, tales como la inmovilización del producto, a hacer en lo máximo posible para que no sufra ningún deterioro y su aislamiento. Otro componente es el embalaje y este consiste en proteger las características de la carga y preservar la calidad del producto que contiene esta misma. Debe hacerse durante todo el recorrido tanto a nivel nacional como internacional. El otro son los transportes complementarios hasta el punto o el aeropuerto de embarque. Y esta tarea está enfocada, direccionada todo el esfuerzo a los aspectos relacionados con el traslado de la carga, el volumen, el peso, el tiempo y las rutas autorizadas por las aduanas y los costos de la misma que está inmerso en todo este proceso. La otra son las manipulaciones y los puntos de depósitos intermedios. Y aquí se refiere a que la etapa de esta actividad tienden al descargue de los vehículos en lugares de embarque y los costos asociados a todos estos trámites. Y la otra son las formalidades de despacho de aduana a la salida del país exportador y a la entrada del país importador. Y aquí se refiere al cumplimiento de los requisitos exigidos por las aduanas respecto de las exigencias, de la exactitud, de la calidad, de la consistencia y de los documentos soporte para poder hacer todas las transacciones o todas las operaciones aduaneras ante los diferentes puertos y demás y aduanas. Pero también cabe mencionar que encontramos otros aspectos como son los derechos y las tasas de aduanas que hay de pagarse según las Incoterm que se implementan en cada proceso de internacionalización. También encontramos el seguro de transporte, las modalidades de entrega desde el aeropuerto al aeropuerto de llegada, la selección y el control de las personas de servicio durante el desplazamiento de la mercancía y la seguridad de pago inmerso en todo este proceso de transacciones.